Bienvenidos al Primer Poder de la República, tengan ustedes muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ya listos para llevarles a ustedes lo que va a ser la sesión del plenario legislativo de esta tarde, y me acompaña en lo que es la entrevista de los 15 minutos antes del plenario la diputada Epsi Campbell, a quien le damos la mayor cordial bienvenida. Muy buenas tardes y muy contenta de estar en el canal legislativo. Doña Epsi, la hemos invitado porque hay un tema muy bonito en el país, pero que hace falta rescatar. Es cultural, a veces se habla aquí de lo económico, del presupuesto, de empleo público, pero vamos a conocer hoy un tema que está trabajando la Asamblea Legislativa, en particular usted, sobre la protección de nuestras esferas precolombinas, un patrimonio nacional que ahorita está amenazado inclusive. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que quizá en nuestro país no le hemos dado la importancia suficiente de lo que significa que tenemos en nuestro país uno, diría, no muchos sitios arqueológicos de la humanidad. Nosotros hemos tenido aquí, el país ha presentado como un valor ancestral que tenemos los sitios arqueológicos donde fueron encontradas las esferas, y las esferas también como un valor realmente importantísimo. Esas esferas y esos sitios arqueológicos fueron declarados por la UNESCO en abril del año pasado como Patrimonio de la Humanidad. Pero realmente el país no se ha dado cuenta de la dimensión, primero, de lo que significa a nivel nacional e internacional. Eso quiere decir que tenemos un sitio tan importante que la UNESCO considera que es una parte que tiene que ser rescatada de la historia de la humanidad como un todo, y por supuesto tendría que ser de nuestro país. Lo segundo, esa declaratoria que se hace a propuesta del gobierno costarricense implica unas responsabilidades de cuidado, de restauración, unas responsabilidades de promocionar para que la sociedad costarricense conozca el inmensísimo valor que tienen. Implica que comprendamos además que en ese sector del país, en la parte sur de nuestro país, incluida la isla del Caño, ahí lo que tenemos es un resguardo de una forma de organización social y política de nuestros aborígenes, de los cacicazgos y del poder que eso significó para el desarrollo de esa zona, pero también de otros sitios en el mundo, y nos obliga a nosotros a empezar a entender todo el significado cultural que tienen las esferas, a protegerlas, ya no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras, y a valorarlas, que yo creo que es una de las partes que más nos debe de interesar. Pero como usted bien dijo, hay aquí una responsabilidad del país de protección, y hoy el Museo Nacional hace importantísimos esfuerzos para la conservación de las esferas, que entran en procesos de deterioro, producto primero que algunas de ellas estuvieron bajo tierra, hasta 1,5 metros bajo tierra, y fueron sacadas del lugar en donde estaban, incluso para analizar los entornos de las mismas y el valor arqueológico que estaba ahí. Segundo, la recuperación de las mismas, porque usted sabe que muchas de ellas estaban en sitios privados, y de manera voluntaria la gente ha empezado a devolverlas al museo para efectivamente que sean parte de ese patrimonio que es propiedad del Estado costarricense y ahora de la humanidad. Pero también para entender las culturas que allí se desarrollaron, cómo se desarrollaron. Entonces, el Museo Nacional, a través de coordinaciones con la Universidad de Costa Rica, incluso con el mismo Instituto Meteorológico, porque nos mostraban cómo las puras inclemencias del tiempo han causado en algunos casos estragos en algunas de ellas, porque se caen como capas de las mismas, producto de la lluvia, producto de los insectos, y entonces se generan porosidades que ellas mismas van deteriorándose, y ahora están en procesos de investigación para mirar de qué manera las protegemos y poder, igual como las recibimos nosotros y nosotras, entregárselo a las nuevas generaciones. Doña Epsi, las esferas han sido inspiración del artista Jiménez de Heredia
podemos compararlas también con Machu Picchu, si se quiere, son legados. O sea, si Costa Rica quisiera, podría ser un parque bello ahí y generar también turismo con desarrollo sostenible, ¿verdad? Bueno, efectivamente, en eso se ha avanzado ya. Tenemos un museo de las esferas justamente en la zona en la península de Osa. Allí ya hay una recopilación histórica de lo que son las propias esferas, que por cierto son igual que las pirámides egipcias, pero sin la misma, tal vez no tienen el mismo peso monumental en términos del tamaño, sí, ¿verdad? Pero sí tienen un peso cultural tan importante, porque resulta que ahí lo que representan todas y cada una de esas esferas son el poder de los caciques que ahí estaban. Dicen que la más grande, nos informaba la directora del Museo Nacional, que la más grande encontrada por el momento mide más de 2,5 metros de altura y un diámetro realmente impresionante. Si las más pequeñas le caben a una en las manos. Entonces se utilizaban como parte de entrada a las aldeas y dependiendo del tamaño que éstas tenían, implicaba también el poder que tenía el cacique de esa aldea. Lo que todavía está por investigar es por qué una esfera, para demostrar el poder de esos cacicazgos, porque además su construcción data de más de 1000 años, digamos, durante 1000 años estuvieron elaborando esas esferas. Ya se tiene información clara de qué manera se construyeron las mismas y de hecho se han hecho réplicas con técnicas bastante parecidas a la que utilizaban los aborígenes, pero el significado mismo de por qué una esfera como manifestación de poder todavía está por investigar. El propio Museo Nacional tiene un convenio de cooperación con México, con arqueólogos mexicanos, con el Estado mexicano para todos los temas relativos a la conservación, pero yo creo que no nos hemos dado cuenta nosotros mismos que tenemos un sitio arqueológico tan importante como otros sitios arqueológicos de la humanidad. Y por eso bien manifestaba usted Machu Picchu, las pirámides mayas, las pirámides egipcias. Uno cuando mira esas culturas y mira lo que significan, el poder que tenían, las técnicas que desarrollaban, los imperios que significaban, se admira de lo que pasó allá. Pero nosotros aquí tenemos nuestro propio valor y ese valor ya ha sido reconocido por la propia UNESCO. Y entonces, ¿cómo no ser nosotros mismos quienes promovemos, educamos a nuestra población sobre los 4 sitios arqueológicos en donde se encontraron las esferas? Recuperamos una parte de la historia que fue literalmente borrada, porque sabrán, no sé si saben los costarricenses, que en una de las partes más importantes donde estaban las esferas fue donde se dio la producción de banano en los años 30 y 40, y muchas de las esferas fueron sacadas de la manera más brutal, para decirlo de alguna manera, y borrando el rastro histórico de nuestros antepasados. De manera que creo que la Asamblea Legislativa, en su rol de control político, pero también de cooperación de los estados, tiene que contribuir con el Museo Nacional, con el propio Ministerio de Cultura, para que impulsemos esa campaña, primero, que nos genere orgullo nacional, que tenemos unos antepasados que marcaron la historia de la humanidad. Segundo, que nos permita proteger el patrimonio material y arqueológico que tenemos en nuestro país, que le demos el significado, que visitemos la zona, no solo con el objetivo de pasear, sino con el objetivo de conocer un poco más. Los pueblos que conocen de mejor manera su historia se sienten más seguros de quiénes son en el presente, pero marcan más desafíos en el futuro. Muchas gracias, doña Elsie. Vamos con Tomás del plenario, que ya inició la sesión.